está en este lugar. El Señor está en este lugar. Conmigo digo, el Señor está en este lugar. Vamos, díselo. El Señor está en este lugar. ¿Para qué está aquí, digo? Para sanar, para curar, para romper toda cura de maldad, para sanar. Y puse en mi corazón empezar con una serie, ¿verdad? Y esta serie se va a llamar El Gobierno de Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo se va a llamar? El Gobierno de Dios. Hemos esperado el cambio cada sexenio, ¿verdad? Que nuestras autoridades tomen el llamado, pero hoy hay que confiar en el gobierno de Dios. Y justamente en la semana hablábamos una palabra, y quiero que me acompañe al libro de Efesios 6, por favor. La predicación de hoy se llama El Gobierno de Dios, como subtítulo, días buenos, días malos. La serie se llama El Gobierno de Dios, como subtítulo, días buenos, días malos. Dice la palabra Efesios 6:1: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. ¿En quién? Ahí dice, en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones, ¿en dónde? Celestiales. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Nuevamente dice el 14: estad pues firmes, ceñíos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad pues el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello toda perseverancia y súplica por todos los santos. Incluso Pablo dice en el 18: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Amén. Algo que me llamaba la atención, que un hermano nos compartía el día miércoles, es que los grandes hombres de Dios, Abraham tuvo promesas, padre de la fe, David, el hombre conforme al corazón de Dios, Salomón, el hombre con la sabiduría de Dios, y cada hombre de la Biblia estuvo predestinado para tener días buenos. Pero la Biblia nos habla aquí que tendremos días malos, y los cuales tenemos que aprender a resistir. Significa que el día malo no va a pasar, que el que tú seas muy santo o muy cristiano, no van a venir días malos. Los días malos representan las pruebas. Los días malos representan, escúcheme bien, la palabra días malos representan los ataques. Ataques. ¿Y cuáles son los días buenos? Los que representan victorias. Así que Abraham tuvo muchos días buenos, pero en un día malo se le ocurrió a Abraham meterse con su esclava. Moisés tuvo muchos días buenos, pero en un día malo se le ocurrió desobedecer a Dios, y en lugar de hablarle a la peña, le pegó. David tuvo muchos días buenos, pero un día malo se le ocurrió adulterar con una mujer. Salomón tuvo muchos días buenos, pero un día malo se enamoró de una extranjera y su corazón se desvió. Hubo mucha gente que tuvo días buenos, pastores
que han tenido días buenos, pero en un momento un día algún pastor malo tomó decisiones malas y terminó con el ministerio que quizá Dios le dio. El día malo, hoy quiero hablarles del día malo y el día bueno, que en algún momento nos importa como lo que somos hoy. Hoy somos una congregación, pero lo que dice más la palabra de Dios dice: estad pues firmes, lo habla 2 veces. Y habiendo acabado todo, estad firmes. En el día malo, ¿cómo tienes que estar? En los ataques, firmes. Y dice la palabra en el 14: estad firmes para tomar la armadura de Dios. La palabra estar firmes es la palabra griega que significa establecerse. Y para establecerte lleva un proceso. Algo que mencionaba ayer nuestra hermana es: a través de un conocimiento adquirido tiene que haber una repetición constante. Para establecerse necesitas tú tener un tiempo de madurez, un tiempo de constancia, un tiempo donde los que, gloria a Dios, que tengan casa propia, pero que cuando entraron los cimientos, cuando colaron, que tenías que darle de comer a los albañiles, que nomás decías: pastor, estoy invirtiendo mucho en la casa o en la obra y nomás no veo nada, pero cuando terminaste tu casita, se afirmó la parte del compromiso contigo y con tu familia. Estar firmes es establecerte. Iglesia, hoy en día muchos hermanos, muchos cristianos no están firmes, no se han establecido. Por eso andan en iglesia buscando la aprobación del hombre, buscando lo que yo creo, lo que yo siento, donde yo me siento a gusto, donde yo sienta bonito. Pero vamos a ver ahora en el libro de Hechos, que es la iglesia primitiva. De hecho, el libro de Hechos es el único libro que no termina con un amén, porque se dice que el libro de Hechos se sigue escribiendo hasta el día de hoy. Y en el libro de Hechos dice la palabra que empezaron con 120. Y dice la palabra entonces, ahí en el libro de Hechos, vaya conmigo al libro de Hechos, Hechos 2. Dice la palabra en Hechos 2:43: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas, ¿qué? Las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan, en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hermano, cuando hubo un avivamiento, cuando hubo la sanación de el que estaba en la puerta, que lo vimos el martes, que era cojo, que no podía caminar, se añadieron 5,000 personas. Hermano, nuevamente no le estoy diciendo que vayamos a evangelizar y pues que tengamos que traer forzosamente a la gente, pero cuando hay un avivamiento, cuando el Espíritu Santo empieza a manifestarse, la gente se añade. Ya no los busca uno, la gente ve que algo está pasando en la iglesia. Y dice entonces la palabra que se añadían aquellos que tenían que ser salvos. El día en la iglesia, fíjense dónde empieza la palabra en el día bueno. Ese fue el día bueno, cuando se añadieron, cuando estaba el día de Pentecostés, victorias. Pero el día malo, ¿dónde cree que pasa? Mire la palabra en Hechos 6, 2 capítulos adelante, 3 capítulos en Hechos 6. Había una bendición, diga conmigo, había un día bueno. Crecimiento en tu escuela, crecimiento en tu trabajo, en tus finanzas, en tu matrimonio. Pero cuando hay un crecimiento también, si no estás establecido, hay un problema. Dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración. Ya no había un sentir, ya no había un corazón, ya no había sencillez. Había murmuración entre los griegos contra los hebreos, cristianos de San Mateo contra cristianos de San Lucas, hermanos que les gustaba
ciertas cosas y hermanos que estaban en desacuerdo. Dice la palabra, había problemas y murmuraciones de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Tenemos problemas, tenemos que orar para que Dios levante hombres de Dios llenos del Espíritu Santo, entre los cuales se hallaba Esteban. Y dice la palabra que entonces Esteban tenía el ministerio del servicio, pero también Esteban terminó en el ministerio de ser el mártir. Y a raíz de ver un hombre que sí tenía un sentido de pertenencia con Cristo, Esteban presenta defensa contra aquellos que le acusaban. Y mire lo que dice en Hechos 7. Dice, Hechos 8:1, por favor. Dice, y Saulo, cuando fue apedreado Esteban, y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo entonces un día malo. ¿Qué hubo? Hubo una gran persecución. ¿Contra quién? Contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron, ¿qué? Esparcidos por las tierras de Judá y de Samaria, salvo los apóstoles. Hasta ahí. Se esparcieron. Iglesia, ¿sabe cuánta gente ha pasado por Abba Padre? Mucha. Pero esa gente ha sido esparcida. Gente que yo platicaba con mi esposa, decía, nunca pensamos que el hermano y la hermana se fueran a ir. Pero fueron esparcidos porque así como David, así como Moisés, así como Abraham, tuvieron muchos días buenos. Pero la Biblia dice, pero van a tener días malos. Y en esos días malos, dice la palabra, estén establecidos, estén firmes. Ahora bien, leímos que Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Digan conmigo, un corazón. ¿Qué representa el corazón? El mismo espíritu. Hoy nos une el Espíritu Santo, pero el alma representa los sentimientos. Había un mismo sentir. Así como tú vas a ver cosas buenas de alguien, si tú te cambias la graduación puedes ver cosas malas. Hay cosas buenas que tiene tu pastor, hay cosas muy malas que tiene tu pastor, hay cosas muy buenas que tiene la hermana que ves al lado de reojo y dices, ya ves, ¿con quién me tocó, pastor? Pero también esa hermana también tiene cosas muy buenas. Así que dice la palabra que había un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. La palabra todas las cosas en común, recuerde que esta palabra fue escrita en el griego, significa era el corazón y el ser uno. Había unidad. Y dijimos que unidad es ¿qué? Indivisible. Mire, cuando Jesús le dice a los discípulos, ya no los llamaré discípulos, sino los llamaré amigos. Con un amigo tú puedes hablar incluso de cosas que te molestan, y el amigo se va a molestar por lo que tú le digas. Pero si hay una verdadera amistad, siempre van a estar unidos por el amor. Pero cuando no hay amor, esa persona se puede ofender y se puede ir de la iglesia. Y dice la palabra, era el corazón y el ser uno. Primera de Pedro 3:8, y ahí es donde yo quiero que aterricemos todos juntos, porque aquí vienen situaciones muy grandes, amados hermanos. Dice la palabra que la lucha no es contra tu hermano, la lucha no es contra tu suegra, la lucha no es contra tu suegro, la lucha no es contra tu esposo, tu esposa, o tu hijo, tu hija, ni contra tu pareja. La lucha es contra principados y potestades. Hay una estrategia del diablo donde él está atacando hoy a la iglesia. Y dice Primera de Pedro 3:8. Finalmente, nuevamente dice ahí, Primera de Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Dice el 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario,
bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para heredar bendición. Voltea con el que está al lado y dile: fuiste llamado para heredar bendición. Así díselo. Estamos hechos para ser bendecidos y heredar sobre nuestros hijos bendición. Pero me llama la atención algo interesante, que dice la palabra que finalmente sed todos de un mismo sentir, o sea, de un mismo modo de pensar. Es que eso es difícil. Yo platicaba con los servidores ayer y les decía: ¿qué significa ser de un mismo sentir? Cuando tú te casas el primer año con tu esposa, sabes que piensan igual, hablan igual, pero cuando ya tienes más de 10, 15, 20, 30 o 40 años de casado, dices: no, que mi vieja está loca. O dicen: mi marido no sé qué se fumó. Hay muchos desacuerdos, pero aún así tienen un mismo sentir. La palabra el mismo sentir aquí viene en el griego la palabra homou, J con J, homou, y significa armonía. Yo quiero hacer una pregunta hoy a quien sabe de música, a mi esposa: ¿qué es la armonía, Carla? Ok, vamos a hacerlo. A ver, aquí, teclado, oreja, por favor. Carla, tú. Armonía, ¿ya está abierto? Dame una nota. Eso. Ese es el piano, se escucha el piano, ¿no? Dame otra nota. Ok, ahí está. Ahí hay una melodía, ¿verdad? Ahora, toca esa de tu fidelidad. Ahora tú haz segunda. Esa es segunda. Ahora primera. Esa es primera. Hasta ahí. Eso es armonía. ¿Se escucha bien? Ok. Este es un instrumento de cuerda. Este es un instrumento de cuerda. Pero son sonidos diferentes. Ahora tú haz. ¿Puedes hacer una tercera? O bueno, haz la primera. ¿En qué tono está? En do. Tócala en mi. Tú toca primera en tu fidelidad. Venga tú primero. Tu fidelidad. ¿Se dieron cuenta? ¿Se escucha bien? No, porque están en un tono diferente. No hay armonía. Ok, bien, muchas gracias a las dos. Son instrumentos diferentes, con un tono diferente y se escucha horrible. Pero cuando hay armonía, dice la palabra, entonces hay un mismo sentir. ¿Qué significa esto? Que tu marido puede pensar de una manera. Puede ser un instrumento de viento y tú puedes ser un instrumento de cuerda. Pero si no están en armonía, en la misma nota, entonces no hay esa unidad, no hay ese mismo sentir, no hay ese mismo pensar. Quiero que usted entienda esa parte. La armonía nos lleva, aunque no son los mismos instrumentos, pero es agradable escuchar ese sonido. La armonía nos lleva a que la hermana no me cae muy bien porque es muy enojona, muy gruñona, y la otra hermana es muy dejada, pero aún así se saben sobrellevar y están en el mismo tono
y saben alabar a Dios, saben tener una conversación. Hay hermanos que tú te vas a sentar aquí, puedes platicar con ellos horas. Hay hermanos que nada más puedes platicar con ellos media hora porque pues no hay tema de conversación. Entonces dice la palabra, Primera de Pedro, finalmente sed todos de una misma armonía. O sea, todos tienen que ser compasivos. No te desesperes. Todos tenemos que amándonos fraternalmente. Es que me hizo enojar. Sí, perdona y ama, perdona y restaura. Misericordiosos. A ver, tú lo ofendiste y tú lo perdonaste. Ahora Él te tiene que perdonar. Amigables. Dice el 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Dice en el 10, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, ¿hablamos de qué? Días malos, victorias, días malos, ataques, días buenos, victorias. ¿Quieren ver días buenos? Cierre su boca. Dice la palabra, refrenen su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Iglesia, ¿qué pasó con Esteban? Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, servía, pero cuando abrió su boca, ¿qué le pasó? Se murió. Pero era algo que estaba diciendo él correcto, sí. Muchas veces hablando cosas buenas, no vas a ser muy agradable ante los demás. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama confrontación. Confrontación de frente. Dice la palabra entonces. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua. Apártese del mal y dice aquí, haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre ¿quiénes? Sobre los justos. Dice la palabra que el Señor ve tanto a los justos y a los injustos, pero Dios está sobre los justos y sus oídos a sus oraciones. ¿Por qué Dios no te escucha muchas veces? ¿Por qué Dios te escucha así? Es que háblame más fuerte, es que se va la señal. ¿Y qué es lo que hace que se vaya la señal? El pecado. Cuando uno va bajando en la cañada y estás hablando, se escucha todo mal, así borroso, y termina yéndose la llamada. ¿Por qué? Porque hay una montaña que atraviesa. El pecado, hay distorsión entre tú y Dios. Y dice la palabra ahí en el 12, para que Dios esté atento a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. 13, pregunta, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros siguen el bien? O sea, que dice la palabra que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Pero te da una clave aquí, mire lo que dice aquí. ¿Y quién es aquel que te puede hacer daño? Nadie, si ustedes siguen el bien. Nadie te podrá hacer daño, ¿qué? Espiritualmente. Físicamente, ¿cuál fue el daño que estuvo Esteban? ¿Cuál fue su daño de Esteban? La muerte. ¿Cuál fue el daño espiritual de Esteban? ¿Cuál fue el daño físico que recibieron los que lo estaban apedreando? Ninguno. ¿Cuál fue el daño espiritual a aquellos que estaban apedreando a Esteban? La muerte, el pecado. Dice la palabra que los homicidas no heredarán el reino de los cielos. Pero los homicidas defendían la causa, defendían la palabra de Dios. Ahora, esto es bien interesante, iglesia, porque usted puede ser bien calladito, pero si usted habla las cosas buenas, aún puede ser muerto físicamente. Pero yo le decía a unos hermanos, si te mueres no importa. Estimados a los ojos del Señor, la muerte de sus santos. Mientras te mueras haciendo el bien, mira, no pasa nada, te vas con el Señor. Pastor, es que no me quiero morir. Bueno, entonces te puedes meter en problemas, y si te metes en problemas vas a tener días malos. Dice la palabra aquí entonces, nadie podrá hacerles daños espiritualmente. 14, mas también si alguna cosa padecen por causa de la justicia,
¿Cómo los ve el Señor? Bienaventurados sois. Por tanto, no amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. O sea, relájense. Pregunta, ¿dónde es donde uno verdaderamente se aparta para Dios? Mire lo que dice el 15. Sino santificad a Dios, el Señor. ¿A dónde tengo que apartar a Dios? ¿De los malos, de los pecadores, de los que toman, de los que se drogan? No, aparta a Dios. ¿En dónde? En tu corazón. Y estad siempre preparados para presentar defensa. ¿Con qué? Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón a la esperanza que hay en vosotros. Dice 16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. O sea, aunque seas bueno delante de Dios, ¿cómo te van a ver los demás? Como malhechores. Iglesia, el pastor a lo mejor va a estar orando por usted, te va a echar una llamada. Si usted necesita que el pastor vaya al hospital, va a ir. Pero si un día el pastor no va al hospital o no le echa una llamada, el pastor es malo. El pastor anda en Cancún. No, yo no me fui a Cancún, me fue mi cuñada. Yo no fui, yo me quedé. Pero la gente va a murmurar como de malhechores. Y el peor de todo es, ¿sabe quiénes son los que van a murmurar? Los de aquí. ¿Por qué? Porque no están en unidad. Dice la palabra entonces, ¿dónde nos quedamos? 16. Teniendo buena conciencia para que lo que murmuran. Dice la palabra entonces, vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. 17. Porque mejor es para que padezcas haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Cuál es el día malo? Aquel que vas a padecer ya sea o por tu carne o vas a padecer por lo espiritual que estás haciendo. ¿Sí me estás siguiendo? O sea, van a haber días malos para todos, pero van a haber días malos para aquellos que son llevados por la carne y van a haber días malos para aquellos que son llevados por las buenas conductas. El padecimiento en la carne es por hacer el mal y por hacer el bien. La diferencia es que en el bien hay buena conciencia y en el mal hay falta de razón, porque la carne siempre se revela. Dice 18, porque también Cristo padeció, ¿cuántas veces? Solo una vez por los pecados. O sea que si sigues teniendo problemas, cierra. Es que nadie me quiere, es que es bien chismosa. Pues ya le pedí perdón a Dios, pues cierra tu boca. Jesús padeció una vez y para siempre. Si ya le pediste perdón a Dios, ya no vuelvas a ser chismosa. Dice la palabra aquí, el justo por los injustos. ¿Para qué? ¿Para qué padeció Jesús? Para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Hermanos, ¿en dónde viene la lucha? La lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. El enemigo no le importa tanto afectar tu carne. Es más, el enemigo está a favor de tu carne. El enemigo quiere atacar la parte almática. Lo que tú sientas, para que en lugar de perdonar, sientas odio, y en el odio te lleves al espíritu. ¿A dónde? Al infierno. Satanás siempre va a estar a favor de la carne. Come más. Otro huevito, más coca, más salsita, más pan, más café. Y dice la palabra entonces, en el 18 leímos, 19, el cual también fue y predicó, fíjense, Jesús predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quién eran los espíritus encarcelados? Dice el 20, los que en otro tiempo desobedecieron. Estamos hablando de Noé. Hermanos, escúcheme bien. Todo aquel que desobedece está en cárcel. Está encarcelado. Cree que se revela y dice, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Bueno, esa persona mentalmente y espiritualmente está encarcelada. Y dice la palabra ahí, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé,
mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Cuánto tiempo les dio Dios para arrepentirse? Desde el momento que su carne se rebeló. ¿Saben cuánto tiempo les dio? 100 años. Es que me das poco, Señor, para arrepentirme. 100 años. En el tiempo, la construcción del arca duró 100 años y se mostró la paciencia de Dios. ¿Para qué? Para que los demás obedecieran. Hermano, en 100 años no obedecieron a Dios. Así que el Señor se los tuvo que chutar. 100 años. Es que Dios no me tiene paciencia. Hermano, 100 años con lo mismo y no cambias. La falta de obediencia refleja un espíritu encarcelado. 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Fíjense, el bautismo nos salva. ¿Qué significa? Que hoy Dios te perdona. Pero mire lo que viene ahí entre paréntesis: no quitando la inmundicia de la carne. O sea que la carne siempre te va a agradar. Cuando tú te arrepientes de ser borracho, no quiere decir que ya el alcohol lo vas a ver con fuchi, no, te va a seguir gustando, pero ahora ya vas a ser consciente. No quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia. Cuando Dios te perdona, no es que te quite el gusto por la carne, sino genera una conciencia hacia Dios. Dice el 21, por la resurrección ¿de quién? De Jesucristo. 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ¿quiénes? Ángeles, autoridades y potestades. O sea que te quiero decir algo: hay dos tipos de días malos. Dijimos que los días malos, ¿cuáles eran? Los ataques. Luchas vas a tener, ¿contra qué? Contra lo espiritual. Pero hoy te voy a dar la clave para vencer al maligno y que ya no tenga ni el maligno ni siquiera ganas de acercarse a ti. A lo que voy es que todos los reyes, en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónicas, los reyes tenían que ir a la guerra constante, pelear por victorias. Y dice entonces la palabra: para que podáis resistir el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firme, ceñidos vuestros ojos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ahora bien, vamos a Jueces, por favor. Yo quiero terminar ahí. ¿Cuánto llevamos de tiempo? Perfecto, me quedan 7 minutos. Jueces 7. Vaya conmigo ahí al libro de Jueces 7. Fíjese, esto está tremendo. Esto es lo que el Señor hoy nos va a regalar. Está tremendo. ¿Ya lo encontró? ¿Sí trajo Biblia? Gloria a Dios. Jueces 7. Dice ahí: levantándose, 7:1, levantándose pues de mañana Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenían el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue los madianitas en sus manos, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Hasta ahí. ¿Para qué vienen los días malos? ¿Qué dijimos que representan los días malos? Los ataques. Para que confíes en Dios. Para que no digas: tengo una deuda, la pago. Tengo una enfermedad, tengo un seguro en el Hospital Ángeles. Tengo problemas con mi mujer, tengo mi amante. ¿Para qué vienen los días malos? Porque hoy la gente no resiste los días malos. Hoy hay una bronca, me divorcio. Hoy hay problemas con tus hijos, vete con tu abuela. O les pagas un curso donde ya no tengas a tus hijos ahí cerca porque son intolerantes. Los días malos son para fiarte de Dios, para confiar en Dios. Entonces le dice Dios: vas a pelear. Y le dice Dios: son muchos, que sean menos. Quiero gente que esté firme. ¿Y que es gente firme? Establecida. Así que de tantos soldados,
quiero que solamente vayan al río, y el río representa la presencia del Espíritu. Quiero que tomen, los que tomen como perro, así con el agua así, pero no pierdan la visión, esos te vas a llevar a pelear. Y los demás que tengan solamente una necesidad, que tengan la parte de la necesidad del agua, van a estar con así. Y entonces mire lo que dice la palabra ahí. Dice, y Jehová entonces dice a Gedeón, entonces en el 5 dice, entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, he aquí, ponlo aparte. Asimismo cualquiera que se doblare su rodilla para beber. Y fue el número de los que lamieron y llevaron el agua con las manos a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre su rodilla para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré los madianitas en tus manos. Váyanse todas las demás gentes, cada uno a sus lugares. ¿Qué estaba diciendo a Dios? Todos los que no están firmes, regrésense a sus casas. Pero para un soldado la bendición era pelear y tener una victoria. Un soldado que no peleaba, no le sabía la victoria. Entonces imagínense que Gedeón les decía, están reprobados. ¿Por qué? Porque lamieron el agua con necesidad. El problema es que hoy en día los problemas que tenemos a nivel global con los matrimonios, con los hijos, con las familias, es por una necesidad tuya, por el egoísmo. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Por qué, Señor, Él no cambia? ¿Por qué el 14 sí le di flores y ella no me regaló ni un chocolate? Yo le paré la trompa y ella no me dio ni un beso. O sea, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me lastiman? Pues porque tú quieres. Porque el que está confiado en el Señor hace lo bueno. Si tú diste algo el 14 y no te dieron nada, no importa. Si tú regalaste amor y no te dieron nada, no importa. Tú hazlo por gratitud, por amor a Dios. Entonces mire lo que dice la palabra de Dios. Que aquellos que tuvieron necesidad no estuvieron firmes, regrésense a su casa. Pero aquellos que bebieron el agua como perros, así, tengo mi necesidad, pero estoy aquí, al tiro, por si viene el malo. Tienen visión, esos van a pelear. ¿Y cuántos eran? 300. Iban a pelear contra un ejército de miles. Hermano, una legión de soldados pertenece a 2000 soldados. Hay legiones de demonios. Iglesia, cuando tienes un problema con tu esposo, con tu esposa, tienes el celular aquí. Aquí hay una legión, 2000 demonios en tus manos. Pero esos demonios vienen huestes de maldad que atacan la mente, porque están ahí trabajando por la parte de los aires. Hay otras 2 legiones, otros 4000 demonios. Hay principados. Y esos atacan lo que tú ves, lo que tú piensas, lo que tú oyes. Entonces, vas a atacar a tu esposo como con 10,000 demonios que están a favor tuyo en tu carne. No te dejes. La culpa no era tuya, el violador fue él. ¿Sí me estás siguiendo? Hay una pelea. Cuando hay peleas, hermano, mira, ¿viste cómo la callé? Y en su cara. Y la callé. Hermano, el demonio está ganando batalla. Cuando hay problemas con los hijos, cuando hay problemas en los matrimonios, el enemigo está ganando batalla. Y dice la palabra que entonces se llevó a 300 soldados. Pero ponga atención, yo le voy a decir algo aquí que estamos leyendo en Jueces, pero dice la palabra, estad firmes en el día malo. Dice entonces Jueces 7, #9. Aconteció que aquella noche le dijo, levántate el Señor, desciende al campamento, porque yo lo haré, el ejército lo haré entrega en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento. Oirás lo que hablan, entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y dice la palabra, y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que está en el campamento. Hasta ahí. Escúcheme bien, cuando hay peleas, hay temor. Hermano, la gente que es más bravucona es la gente que más temor tiene. La gente que te busca problemas, esa gente tiene temor porque no tiene a Dios.
Y dice la palabra, entonces, yo quiero que usted se vaya conmigo ahí, se traslade hasta el 7:19. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres, fíjense, que llevaba consigo al extremo del campamento y al principio de la guardia de la medianoche, cuando acabaron de renovar los centinelas. Y tocaron las trompetas. ¿Qué representa la trompeta? Victoria. Es un instrumento de viento. ¿Dónde operan las regiones celestiales? En los vientos. ¿Qué es lo que oyes? Póngame atención a lo que le voy a decir. La mayoría de los problemas vienen porque los demonios distorsionan la voz, lo que oyes. Oye, es que te dije, ¿cuándo me dijiste? Estabas ahí, te pregunté, no me preguntaste nada. Sí, te dije y no me contestaste. No es cierto, ¿verdad que no, hijos? Y empiezan a involucrar a tus hijos. Y no, y Satanás dice, sí. ¿Sabes quién tuvo la razón? Los dos. Hubo una distorsión de sonido. Hermano, usted puede ver aquí dos bocinas. Estas dos bocinas dan un sonido para usted. Estas dos bocinas que tenemos aquí se llaman monitores. Este volumen me lo da a mí. Cuando yo no tengo un buen monitor, aunque usted esté escuchando ahí algo, yo puedo estar escuchando una pista y esta pista se puede distorsionar con lo que usted recibe allá afuera. O sea que por cuestiones de segundo yo me puedo adelantar o atrasar en una pista. Por eso el monitor tiene que estar aquí, a los oídos, oído derecho, oído izquierdo. Y entonces ya estoy escuchando la pista y canto, pero hay una distorsión de sonido. Entonces la mayoría de los problemas son por lo que oyes que el enemigo distorsiona. Pues póngame atención, esto está bueno. Dice entonces, llegaron con los 100 hombres y llevaban consigo las trompetas. La victoria, dice ahí, cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Solo dice el 19. El 20 dice, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas. Diga conmigo, 3 escuadrones. 3 escuadrones. 3 representa la parte del hombre: espíritu, alma y cuerpo. La parte espiritual, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 escuadrones. O sea que así como Satanás opera en estrategia, así usted y yo tenemos que operar en estrategia. 3 escuadrones, uno aquí, uno allá y uno de este lado. Y entonces dice la palabra ahí en el 20, y tomaron en la mano izquierda las teas, eran como pequeñas antorchas con fuegos, y en el derecho las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada primero ¿de quién? De Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto. ¿Cómo estuvieron ahí? ¿Cómo estuvieron? Firmes. Digan conmigo, inamovibles. Iglesia, Gálatas dice, estad firmes en el día malo, con convicción. Iglesia, la convicción te lleva a no cambiar tu manera de sentir, tu manera de pensar. ¿Cuántos papás hay aquí? Levanten su mano. Jamás, los que realmente amamos a nuestros hijos, jamás vamos a dejar de amar a nuestros hijos, sean los peores. Eso es estar firme, eso es tener convicción. ¿Sabe por qué nunca voy a dejar de amar a mis hijos? Porque son mis hijos, porque son mi sangre, porque más que lo malo de ellos, veo lo bueno, lo tierno, lo amoroso. Son parte de mi ser. Somos hijos de Dios, somos parte de Dios. Él nos ha sustentado. Entonces, escúcheme bien. Pero a la esposa, pero al esposo, ya no lo amo, ya no siento amar, pastor. No es de sentir. La Biblia dice, en el día malo tienes que estar firme, con convicción. Entonces dice la palabra ahí en el 21, y estuvieron firmes cada uno en su puesto, o sea que no se movieron. Estrategia, iglesia, si Dios te hizo mamá para una sola vez y para un solo matrimonio. Y estos 5 hijos, bueno, este es del primer matrimonio, este es del segundo, este es del tercero y este es del 4.
Y tus esposas, hay un pastor muy exitoso ahí en YouTube, exitoso, que habla hermoso de los matrimonios. Yo digo, ¿cómo le voy a decir al pastor que ore por mí? Porque habla bien bonito de su esposa, todo miren en las escuelas. Pero cuando tú te das cuenta, el pastor es el tercer matrimonio que tiene. Lo difícil es amar a la misma por toda la eternidad. ¿Sí me estás siguiendo? No, es que ya se puso gorda. Tú estás igual, tú estás marrano. ¿Me estás siguiendo? Dice la palabra aquí en el 21. Y estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas. ¿Qué estaban haciendo? Tocando. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó a Betzita en dirección de Sera hasta tal frontera de Abel Meola en Tabat. Y ahora sí viene el 23. Juntándose los de Israel, de Neftalí, Aser y todo Manasés, siguieron a los madianitas. Juntándose. La palabra juntándose es la palabra hebrea que aparece igual en el griego que en el libro de Hechos. Unánimes. ¿Cuándo hay unidad? Aquí viene la parte fea. Cuando quiebras tu cántaro. ¿Qué representa el cántaro, pastor? El cántaro representa el alma, tus sentimientos. Mire qué tremendo. Se mataron entre sí. El cántaro se rompió. ¿Y qué apareció cuando se rompió el cántaro? El fuego se manifestó. ¿Qué representa el fuego? El Espíritu Santo. Cuando usted quiebra sus emociones, cuando usted quiebra sus sentimientos delante de Dios, entonces el fuego, el Espíritu Santo se manifiesta. Pero ¿sabe qué pasa? Los propios espíritus empiezan a matarse el uno al otro. Y ahí huyen. Cuando hay una lucha espiritual, el enemigo te ataca. Dice la palabra, cuando el espíritu sale del hombre, anda por lugares secos. Y Satanás no se rinde. Una hueste de maldad, Satanás, esa hermana está orando. Está orando. Mándale una potestad. Oye, es que ya está orando también su hijo y su esposo está viniendo a la iglesia con ella. No, mándale una legión, 2000 demonios. Satanás, es que ahora está en la presencia del Espíritu Santo. Satanás no es omnipresente. Satanás dice, voy yo mismo a destruir esa familia. Directamente Satanás se dirige a destruir la familia. Pero cuando se rompe el cántaro, se rompe el alma, ya no es lo que yo sienta, sino es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Entonces se manifiesta el fuego. Y el Espíritu Santo manifiesta el poder. Y ahí se destruyen los demonios, entre ellos mismos. Hermano, ¿sí me está siguiendo? Es que usted dice, pastor, yo puedo tener problemas, pero siempre que toco este problema con mis hijos, salimos mal. O sea, yo puedo estar bien con mi matrimonio, pero siempre que tocamos este tema, salimos mal. ¿Sabe por qué? Porque no ha roto su cántaro. No ha quebrado su alma, lo que usted siente. Usted quiere pelear con el cántaro y con la trompeta, dando palabra de Dios direccional, pero su alma está bien arraigada a lo emocional. Iglesia, yo quiero que usted entienda algo. La palabra de Dios, desgraciadamente, ha funcionado para dos cosas: para defender y acusar. Cuando alguien te acusa, tú te defiendes con la palabra. Cuando tú te defiendes con la palabra, es porque alguien te acusa. Y no debe ser así. Quiere decir que entonces tu cántaro está aquí, tu trompeta está acá, pero dice, Señor, quiébrala. ¿Por qué? Quiébrala, porque si no, háganme cuenta que son como esas luces alrededor de ustedes. Cuando vieron los del ejército que estaban los cántaros ahí, dijeron, ya nos cargó el payaso, y empezaron a agarrar y a cuchillarse. El demonio estaba en oscuridad. Y se empezaron a atacar y a matarse entre ellos mismos, al grado que huyeron, y dice la palabra en el 23, y juntándose los de Israel, o sea, estuvieron unánimes.
Iglesia, hay problemas hoy en día espirituales. El enemigo nos está atacando espiritualmente con estrategia, porque la iglesia desconoce lo que hoy hemos compartido. Lo principal es quebrar tu cántaro, lo emocional. Porque mientras tú tengas al Espíritu Santo resguardado en tus emociones, en tus sentimientos, vas a hablar las cosas a tu favor, a tu conveniencia. Vas a usar la palabra no en defensa. Dice la palabra, y lo vamos a ver la próxima semana, porque nuestros corazones son cartas abiertas hacia los demás. Yo no necesito. Fíjense, una vez un hermano vino y me trajo sus cartas de la iglesia donde venía. Sus cartas, y el Espíritu Santo me dijo: ¿qué? ¿Tú quién eres para estar aprobando? Regrésale sus cartas. Pero regrésale sus cartas. ¿Usted quién es? Si yo lo aprobé, ¿tú quién eres? Le dije: hermano, discúlpeme, tengo aquí sus cartas. El Señor lo aprobó. Adelante, bienvenido a Padre. Pero necesitamos cartas de recomendación. ¿Por qué? Pues porque no tenemos la confianza. Porque no has quebrado tu cántaro. Iglesia, yo quiero decirte en esta hora que el enemigo nos está atacando. Se escucharon situaciones de doctores que han arrojado algo espiritualmente en los aires, que hoy la mayoría de la gente se está enfermando de los bronquios, de los pulmones, de la garganta. Tiene tos. Usted le tocó verme que tenía una tos de casi medio año. Fui con el neumólogo. Hermano, es algo espiritual. ¿Sabe por qué? Porque nos está atacando la parte de lo espiritual, de lo almático. Dice la palabra: el Espíritu, Dios sopló aliento de vida. El aliento es lo que manifiesta la gloria de Dios. Y es lo primero que el enemigo va a querer tapar: tu aliento. Entonces hay que tener cuidado, iglesia, porque hoy la gente está siendo atacada física, espiritual y almáticamente. Póngase de pie, por favor. No es que quiera infundirles temor, iglesia, pero cuando dice la palabra y termina esto: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne. Iglesia, tu carne va a estar ahí. Dios te perdonó, te arrepentiste, pero la inmundicia de la carne va a seguir. Sino como la aspiración de una buena conciencia de Dios. ¿Qué nos hace ser hijos de Dios? Que hoy hay una conciencia despierta por la resurrección de Cristo, quien habido subiendo al cielo está sentado a la diestra de Dios, y a Él en Cristo están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Si somos hijos de Dios y queremos tener al maligno debajo de nuestros pies y tener las autoridades y las potestades sujetas, tenemos que quebrar nuestro cántaro. Si Gedeón hubiera ido con todo el ejército, pues somos muy fregones, muy estratégicos, porque soy ingeniero, porque soy abogado, porque soy muy picudo, porque soy muy fregón. No, mejor vamos a quitarle un poquito a tu orgullo, y hoy te voy a enseñar que en el día malo vas a depender de Dios nada más. Pero tienes que estar firme, con convicción. Hermano, en Cristo no existe el de ya no siento, ya no quiero. En Cristo, nueva criatura somos. Hay que quebrar el alma. El alma es quebrantada. Y los 3 escuadrones tocaron la trompeta y quebrantaron los cántaros y tomaron en la mano izquierda las teas y en la mano derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron. Eso es lo que usted tiene que hacer. Hermanos, es bien difícil encontrarse a papá, a hijo, que dice uno: pues sí lo quiero, pero grítale que lo quieres. No, te quiero, hijo, pero es que mi carne, mi cántaro es duro. Yo no soy dado a abrazar, a besar. Esos son de jotos. No, jotos son aquellos que se besan, que se tocan, sin el temor de Dios. A mí me encanta que mi hijo me bese. Es más, le voy a decir una cosa: recibo más besos y abrazos de mi hijo que de mi hija, que es mujer. Y mi hijo llega y me besa la mano. Y no falta que su cántaro se endurece. Una vez estábamos ahí ya en la escuela y los compañeros ven a Baruch y: papá, pues ya me voy. ¿Qué? Venga para acá, denme mi beso. Y hasta le puse bien la mejilla.
Y ya me dio el beso y hasta los niños, yo volé. Para que vean cómo su papá lo quiere y él quiere a su papá. Nunca te avergüences de besar a papá. Es que nunca lo he hecho. Quiebra tu cántaro. Es que nunca he sido romántico. Quiebra tu cántaro. Es que nunca he pedido perdón. Quiebra tu cántaro. Porque solo así los demonios se destruyen entre sí. Es que la lucha es constante, el demonio. Pues sí, el Señor te va a dar una victoria, pero el demonio ya está duerme en tu cama. ¿Por qué? Porque no se ha quebrado. Y trompeta, hermano, armonía, lo que necesitamos. No somos iguales. A lo mejor tú eres teclado, yo soy batería, pero vamos a tratar de tener esa armonía. Cierre sus ojos, iglesia. Oremos al Señor. Dame audio, por favor. Yo quiero en esta hora orar por las familias. Hermanos, sabemos que hay tiempos difíciles, hay días malos, pero hoy estamos empezando una serie que se llama El Gobierno de Dios. Hay que estar firmes. Iglesia, establezcase como lo que Dios lo ha puesto, como hijo de Dios, que no tiene nada de qué avergonzarse. Los días buenos, gloria a Dios, porque qué ricas saben las victorias, qué bonitas saben las reconciliaciones, qué hermoso es cuando tus hijos te honran y te obedecen. Pero van a venir días malos. A todos los hijos de Dios nos vendrán días malos, vendrán ataques. Pero en ese momento es cuando tú tienes que aprender a depender más de Dios. Es que Dios no va a cambiar lo que hay en tu carne. La palabra de Dios dice, no quitando la inmundicia de la carne. El bautismo representa que has muerto a tu hombre viejo. Cuando tú eres bautizado no significa que sales de las aguas y ya no vas a tener ganas de pecar, pero sí va a haber una conciencia despierta de quién es tu Dios, de que Jesucristo resucitó de entre los muertos y a Él se sujetaron ángeles, autoridades y potestades. Y hay un nuevo nombre en Apocalipsis, el Cordero Inmolado. Oh Espíritu Santo, qué bendición, Padre. Hoy yo quiero orar por las familias, por esa sanidad física que estás lidiando hoy. Hay enfermedades que para muchos de nosotros han estado a punto de llevarnos a la muerte. Enfermedades respiratorias, enfermedades vasculares, enfermedades cronológicas, enfermedades consanguíneas, enfermedades de todo tipo. Hay emociones arraigadas. Iglesia, las estadísticas dicen que hoy en el 2025 el 72% de la población de Latinoamérica tendría que estar bajo la prescripción médica de un psiquiatra por las cuestiones emocionales. 72%. Actitudes, acciones que nos están llevando a darle las herramientas al enemigo. Dice la palabra que había unidad, había fraternidad. Era el corazón y el ser uno. Todos tenían las cosas en común. Y la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y un alma. Quizá yo tengo maneras de pensar diferente, pero mi sentimiento es el mismo. Amo a Dios. Por lo consecuente es que hoy estoy obligado a amar a mi prójimo, a ser paciente, a ser misericordioso, a llevarnos las cargas los unos de los otros. Si hoy nos ponemos carnales, nos vamos a dar cuenta que no existe iglesia perfecta y que todo pastor tiene una acción emocional que va a hacer que huyas de la iglesia. Pero bajo la dirección del Espíritu Santo, hoy la iglesia tiene que unirse. Hoy la iglesia tiene que aprender a amarse, a como padres dar el primer paso. Y si tu padre quizá no lo hace, hoy como hijo tienes que aprender al primer paso. El Señor está hablando a tu vida, el Señor está hablando a los matrimonios. Es que me cuesta trabajo volver a creer, pastor. Es que me cuesta trabajo volver a perdonar. Es que no ha sido una, han sido dos, han sido tres. Gedeón probó a Dios aun cuando Dios lo mandó. Le dice, pero dame una señal. Es que no crees en lo que te estoy diciendo.
Es que muchas veces no hay firmeza. Por eso Gálatas dice: estén firmes 2 veces. Establezcanse en la oración, establezcanse en la comunión de la palabra, establezcanse en la relación con Dios, con tu prójimo. En este momento no dejes de amar a tus hijos. Es que algo pasó que me separó de él, de ella. Es que no, hermano, el Señor está moldeando para que a través de la obediencia tú y yo podamos quebrar todo yugo que el enemigo quiera acecharnos. Dice la palabra: porque la lucha no es contra sangre ni carne. Hoy los principados y potestades se están levantando, pero hoy sabemos que el fuego del Espíritu Santo elimina, consume, destruye. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Se destruyeron el uno al otro y el ejército huyó. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que tu cántaro es quebrado y que el enemigo huye al ver el fuego que se manifiesta en tu corazón, en tu espíritu. Estemos firmes, iglesia, para presentar defensa. Hoy te damos gracias, Señor, porque empezaremos a conocer el gobierno teocrático, el gobierno, Señor, en el cual tú has establecido un orden, un principio, y que no podemos, Señor, quebrar los principios que tú has dado a la iglesia. No podemos generar modismo, Señor, ni acciones emocionales que solamente nos lleven a adornar la parte almática, que adornen tu emoción, que sientas bonito, que te ponga alegre, que te den ganas de llorar. Eso no significa que hay un cambio. En Cristo tienes que ser quebrado para que el Espíritu Santo pueda manifestar su gloria. Padre, te damos gracias por las familias que cada domingo vienen, Señor, que cada domingo se afirman, que cada domingo, Señor, están estableciéndose. Gracias porque las familias hoy son santificadas en tu nombre, Padre. Gracias, Padre, porque has, Señor, renovado nuestro entendimiento, nuestras fuerzas. Y aquí estamos hoy porque sabemos que hay esperanza. Y en la esperanza está la vida. Y en la vida nos encontramos a Cristo. Padre, gracias, Espíritu de Dios. Gracias por enseñarnos cómo debemos de amar, cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de pelear sin quitar la visión por una necesidad. Tienes muchas necesidades, pero solamente hay una visión: ir a la batalla, pelear, tomar la victoria y manifestar la gloria de Dios. Padre, te doy gracias en este momento por cada mujer que hace su labor como esposa, como hija, como madre. Padre, con cada varón, Señor, que hace su labor como esposo, como padre, como hijo, que se esfuerza, que se cierran puertas, pero tú abres una puerta que nadie puede, Señor, cerrar. Por nuestras generaciones, por nuestros jóvenes. Hay algo en los jóvenes que está despertando un mover. Es que es la presencia misma de Malaquías, donde Él vuelve los corazones y se está firmando el principio del nuevo pacto. Oh Espíritu de Dios, gracias. Gracias, Señor, porque día a día, Señor, estamos afirmando. Día a día, Señor, hemos creído en un solo corazón y en una sola alma, Padre. Hoy queremos tener todas las cosas en común. Hoy queremos finalmente ser todos de un mismo sentir, ser compasivos, amándonos, ser amigables, misericordiosos, no devolviendo mal, Señor, ni maldiciendo, Padre, sabiendo que hemos heredado bendición. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Denle una ofrenda de palmas al Señor, porque Él es bueno. Aleluya.